Hola a todos y a todas, en este video les voy a mostrar cómo utilizar el verbo to be. Vamos a empezar con las oraciones positivas. Nosotros sabemos que el verbo to be significa ser o estar. El verbo to be es el am, que se usa para I, el are, que se usa con you, we y they, y is, que se usa con las personas he, she, it. Acá tenemos de todas formas el significado de estas personas por si no se lo acuerdan. Bien, si hay una estructura del verbo to be en las oraciones positivas, sería primero utilizar la persona, después el verbo to be y luego el resto. Por ejemplo, yo puedo decir I am a student, estoy utilizando primero la persona, que sería I, que significa yo. Luego estoy utilizando el am, que como vemos acá, el verbo to be de I es am. Y luego, bueno, este sería el resto. Entonces la oración quedaría I am a student. Yo soy un estudiante. Después otro ejemplo, tenemos she is 2 years old. Ella tiene 2 años. Nuevamente estamos utilizando primero la persona. Luego el verbo to be de esa persona, que en este caso el verbo to be de she es is. Y bueno, luego el resto. Otro ejemplo puede ser you are amazing. Sos asombroso sería el significado. Que bueno, estamos utilizando el you, que está acá. El verbo to be de you es are. Entonces bueno, seguimos con are, you are. Y bueno, finalmente el resto. También tenemos la posibilidad de abreviar ese verbo to be. ¿Cómo? Utilizando este apóstrofe luego de la persona y, bueno, dependiendo del verbo to be que tengamos que utilizar, se abrevia de distintas formas. Por ejemplo, si tenemos que utilizar el am de forma abreviada, vamos a poner apóstrofe m. I'm a doctor. Si tenemos que utilizar el verbo to be is de forma abreviada, vamos a poner después de la persona apóstrofe s. He is 4 years old. Y si tenemos que utilizar el verbo to be are de forma abreviada, nuevamente vamos a utilizar el apóstrofe re. We're friends. Bien, de la forma negativa es más o menos lo mismo que en la positiva, solamente que va a cambiar el verbo to be. El verbo am, para pasarlo a negativo, va a cambiar a am not. El verbo is va a cambiar a isn't. Y el verbo are va a cambiar a aren't. La estructura de la oración sería la misma. Persona, verbo to be, pero en negativo, o sea, estas. Y bueno, después un resto. Por ejemplo, yo puedo decir you aren't American, que sería vos no sos estadounidense. Como ven, estoy usando el aren't para hacer la oración negativa. Después también, otro ejemplo es she isn't a police officer. Ella no es un oficial de policía. Y después el último ejemplo, I am not 10 years old. Yo no tengo 10 años. Una cosa que también puede ser que aparezca es que el aren't y el isn't aparezcan de esta forma. Si yo digo are not o is not, de todas formas yo estoy negando el verbo to be. Es decir, que decir are not es lo mismo que diga aren't, y si yo tengo is not es lo mismo que decir isn't. Si yo digo you are not American, significan estas dos oraciones lo mismo. Vos no sos estadounidense. Si yo digo she is not a police officer, va a decir lo mismo que esta oración. O sea, ella no es un oficial de policía. Otra cosa que no aclaré, pero la voy a decir por las dudas, es que estos verbos to be en negativo se usan con las mismas personas que si estuvieran en positivo. Es decir, que am not se va a usar con I
Isn't se va a usar con he, she, e it. Y aren't se va a usar con you, we y they. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Dejen su like. Y nada, nos vemos en el próximo video.